a todos, muchas gracias por vuestra asistencia e interés. Como os decíamos antes, somos Alicia Flores Cuadrado, profesora de la Facultad de Medicina, y Gemma Herranz, de la Escuela de Industriales, las dos de aquí del campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Os hemos convocado aquí para hablaros del 11 de febrero. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y con él se busca visibilizar el trabajo de las mujeres en este ámbito y fomentar la cultura científica entre las jóvenes. La brecha de género en los sectores especialmente de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que denominamos el sector STEM, persiste desde hace años en todo el mundo. Y a pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado mucho, los últimos estudios demuestran que todavía están insuficientemente representadas en estos sectores. Para que os hagáis una idea, de acuerdo a un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen un grado, un máster o un doctorado en alguna de las materias que os he citado en ciencia es de tan solo un 18, 8 y 2% respectivamente, mientras que para los estudiantes masculinos estos porcentajes son del doble o del triple en el caso de máster y doctorado. Por eso, con esta iniciativa, queremos visibilizar la labor científica de las mujeres y fomentar las vocaciones en las niñas. Y decimos en las niñas porque es importante hacerlo desde que son muy jóvenes. Para que os hagáis una idea, en un estudio realizado por Science, la revista Science, en 2017, se llegaba a la conclusión de que a una edad tan temprana como los 6 años, las niñas ya son menos propensas a asociar su propia brillantez con su propio sexo y tienden a pensar ya que las actividades catalogadas para niños muy inteligentes están fuera de su interés y de su alcance. Por eso, aunque el interés en estos temas parece haber crecido últimamente, pues está demostrado que todavía la desigualdad es muy grande. También os quería contar cómo la ausencia de investigadoras es relevante en cosas como la propia calidad de la ciencia. Hay en estudios que se han publicado recientemente, como uno publicado por Nature Human Behavior, en el que se demuestra cómo la poca presencia de científicas en determinados estudios científicos ha hecho que parte de los estudios estén sesgados porque no se tiene en cuenta el género como un factor fundamental. A modo de ejemplo, para que todos lo entendamos, os cuento uno muy conocido, que es el referente a los estudios en las enfermedades cardiovasculares, que seguro que luego Alicia os puede apostillar algo más. Cada año mueren más mujeres que hombres por problemas del corazón. El problema es que en los ensayos clínicos, la mayoría de los hechos hasta el momento han sido estudios predominantemente masculinos, donde no se ha contemplado el género femenino. Por eso, entre muchos de los objetivos que se plantea la ONU con esta fecha, es hacer que estos ensayos cuenten siempre con la presencia de mujeres y que el género se tenga en cuenta como un factor que mejore estos mismos estudios científicos, que son extensibles a otras enfermedades como el cáncer, los animales o incluso estudios con células. Sobre esta fecha, contaros de dónde surge. Ya en el 2011 se barajaba en una comisión de la condición jurídica y social de la mujer, hubo un informe con diversos datos en los que era necesario y se veía importante fomentar la participación de la mujer y la niña en estos ámbitos. Se siguió trabajando con estos datos y en el 2013 ya la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se veía como algo prioritario que había que abordar para que verdaderamente hubiera un aumento y una participación de las mujeres y que pudieran contribuir incluso a la sostenibilidad económica del mundo. Ya en el 2015 se declaró por esta Asamblea General esta fecha, este Día Internacional de las Mujeres y la Niña en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que hace el género femenino en la comunidad científica y la tecnología, y desde ese año pues se están promoviendo las iniciativas que os vamos a comentar hoy. En mi caso quería además hacer una especial hincapié en la ingeniería, porque es el sector al que me dedico y donde esta brecha es aún mayor que en otros campos. Tanto es esta brecha que, lejos de parecer cerrarse, en los últimos años parece que se sigue abriendo. Para que os hagáis una idea, en los últimos datos de matriculación de mujeres en ingeniería en España, en el 2008 estábamos hablando de un 27%, que ya era un dato muy escaso, pero es que en el 2015 está cayendo al 25%, o sea que la brecha sigue aumentando. Por eso son claves todos estos movimientos que estamos llevando a cabo. Ha llevado estos datos, por ejemplo, a que la Real Academia de Ingeniería desarrolle un proyecto a nivel nacional que se llama Mujer e Ingeniería, con talleres en colegios, con programas de mentoras, para tratar de trabajar en estos datos que son tan importantes.
Otros dos aspectos que nos gustaría tocar es que efectivamente vemos una clara escasez de referentes y de roles en los medios de comunicación, en los libros de texto, donde prácticamente no aparece ninguna mujer, a pesar de existir a lo largo de toda la historia y de hacer contribuciones más que relevantes, en los materiales didácticos, en los cuentos, en las películas, en los disfraces. Las niñas tienen muy pocos referentes, en muchos casos los roles que les llegan son además erróneos, y por eso es tan importante la labor que se haga tanto desde los colegios, a los que se les ha tratado de involucrar en esta fecha muchísimo, como en las familias. Otro aspecto que creemos que es importante y que en mi caso además como madre me gusta recalcar y poner de manifiesto como científica que se dedica a este sector es que los estereotipos no son los únicos que alimentan esta brecha, sino también la falta de conciliación real que hace que muchas mujeres tengan que abandonar su carrera científica o que queden en un segundo lugar para tratar de priorizar sus familias. Y eso explica un efecto que en números se ve muy claramente y que en ciencia, bueno, pues tenemos muy presentes todas las mujeres que nos dedicamos a este campo, que es el denominado efecto tijera, en el que se observa que incluso aunque muchas mujeres científicas inician su carrera muy prometedora y en un porcentaje relativamente a veces más alto que el de los hombres en universidades y en centros científicos de España, lo cierto es que conforme se avanzan los años y vas avanzando en los cargos, se ve claramente un descenso de las mujeres hasta prácticamente la mitad y un ascenso grandísimo de los hombres que prácticamente nos triplican en los cargos, en los mayores cargos científicos. Y este efecto pues sigue existiendo y es totalmente llamativo y tangible para nosotros. Por toda esta casuística, en España este día se celebra con más de 1000 eventos repartidos por todo el mes, coordinados desde la plataforma 11defebrero.org, un altavoz en el que se pueden reflejar todas estas actividades y en el donde se están orientando actividades desde colegios, librerías, museos, centros de investigación, con charlas, con cuentacuentos, con juegos, con encuentros con científicas, con mesas redondas, con escaparates temáticos, con tertulias, con talleres tecnológicos. En Ciudad Real nosotras estamos aquí para destacar lo que se está haciendo en la ciudad. Por una parte hay eventos programados desde la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el Instituto de la Mujer y de distintas asociaciones culturales. En particular nosotros vamos a contaros lo que se va a organizar desde la Asociación de Divulgación y Pensamiento Crítico de Ciudad Real, cuya vicepresidenta es Alicia y ahora os detallará. Por daros datos así muy rápidos del resto de eventos, en la Universidad de Castilla-La Mancha pues se han previsto conferencias a lo largo de todo el mes en todos los campus, algunas de ellas incluso por videoconferencia, por importantes científicas españolas. Se ha organizado también un concurso de fotografía de mujer y ciencia. En muchos colegios de Ciudad Real, aparecen en el escaparate de 11defebrero.org, han solicitado conferencias de distintas científicas, entre las que nos encontramos también Alicia y yo, visitando colegios y haciendo una labor divulgativa en el propio centro escolar, en institutos y en colegios públicos de Ciudad Real. Y el Instituto de la Mujer tiene abierta desde el día 6 de febrero una exposición de mujeres científicas que terminará con una mesa redonda el próximo 20 de febrero, donde distintas científicas que hemos denominado la mesa redonda científicas de nuestro tiempo y en nuestra tierra, porque son científicas de aquí, de Castilla-La Mancha, pues harán una mesa redonda y se mostrará también un vídeo en el que hemos participado muchas de las profesoras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Así un poco porque tengáis el panorama general. En concreto, con respecto a la asociación divulgativa, pues Alicia, a quien doy ya la palabra, os cuenta más detalles. Buenas, desde la Asociación de Divulgación Científica y Pensamiento Crítico de Ciudad Real, que fue creada hace muy poquitos meses. Nos hemos sumado a esta plataforma de 11 de febrero. Si quieren mucha información sobre por qué se hace este día, por qué se celebra, cuáles son los eventos que hay por toda España, ahí está toda la información recogida. En nuestro caso hemos decidido hacer 2 actividades, como la asociación, el propio nombre indica, hacemos divulgación científica, pero también queremos generar pensamiento crítico. Por eso las 2 actividades que hemos seleccionado son bastante llamativas, no solo tanto para público general adulto, sino sobre todo incidiendo, como decía muy bien Gema, en lo que es la educación desde el principio, en niños y en adolescentes. Ayer estuvimos en la Sala NICE haciendo un evento que se llamó NICE Science. La verdad que fue un éxito y en ella dieron charlas 3 miembros de la asociación, 3 científicas, en las que nos comentaron y visibilizamos su trabajo. Y en este caso, el sábado, aquí en la librería Serendipia, a las 12,
tenemos un cuentacuentos, como muy bien decía Gema, y es fundamental. No existen roles científicos ni femeninos. En el caso de libros de texto, si consultamos, si os preguntás a cualquiera de vosotros cuál es la científica que conocéis, probablemente la mayoría diría Marie Curie. Por supuesto, ha sido estupenda y ha hecho muchísimas cosas, ganó 2 premios Nobel y es un referente, pero para las niñas adolescentes ver a Marie Curie en una foto en blanco y negro, mayor, y encima sabiendo que la ciencia la mató, pues por supuesto no es bastante halagüeño para dedicarse a la ciencia. Por lo tanto, hay que buscar referentes mucho más actuales, en los que no solo vean que el científico se dedica a su vida laboral, sino que también tiene ocio, sale, se divierte, es madre, etcétera, etcétera. Puede llevar una vida normal, ¿vale? Por así decirlo. En cuanto a lo que decía Gema de los estudios biomédicos, es cierto que al principio no se incluían en estos estudios el género. Es fundamental porque, por supuesto, en el caso concreto de las enfermedades cardiovasculares se ha visto que el síntoma que todo el mundo piensa cuando a alguien le está dando un infarto es el dolor pectoral. Sin embargo, en el caso de las mujeres no es así. Por lo tanto, muchas veces no se diagnostica esta serie de enfermedades no porque el médico no sepa, sino porque realmente no hay detrás una serie de investigaciones que son fundamentales para que esto se pueda hacer. Muchas de las cosas también que ha dicho Gema, apostillando también un poco, rompo una lanza a favor, yo no soy madre, pero rompo una lanza a favor de las madres científicas, porque sí que he visto en compañeras que han ido a hacer entrevistas de trabajo, no es mi caso personal, pero sí que he visto en edades como la que yo tengo, de preguntarle directamente, tanto si es un hombre el que te está haciendo la entrevista, como si es una mujer, que en la edad en la que te encuentras, que es una edad fértil, si tienes pareja, si vas a tener hijos, si te vas a casar. Realmente no son preguntas que vayan a valorar cuál va a ser tu trabajo y tu dedicación en ese puesto para el que estás haciendo la entrevista, pero si alguien de los que nos está escuchando considera que sí, pues que quiero que sepa que se han hecho un montón de estudios en los que se ha visto que las mujeres que son madres y científicas son más productivas porque aprovechan mucho mejor el tiempo y se organizan mejor, por si alguien tiene dudas al respecto. También existen muchos sesgos, no solo cuando se le pregunta a las mujeres por qué no se dedican a la ciencia, por qué dejan la ciencia. De hecho, no solo en el CSIC, como muy bien mostraba Gema, los datos en tijeras, sino que también se ve en la universidad. Si echan una vista de la universidad y ven que la mayoría de la gente que es catedrática son hombres, a diferencia de las mujeres, que es bastante bajo. Igualmente en el caso de titulares, sin embargo, si veis a los becarios, la mayoría son chicas. Y a este respecto, lo que sí que existen son muchos sesgos, que muchas veces somos inconscientes. Ha habido estudios, para no aburriros muchos con datos, pero que llaman muchísimo la atención, y es que se presentaron a 173 evaluadores de distintas ramas, de biología, de física, de química, el currículum de 63 hombres y 63 mujeres. La única diferencia era el nombre. Si la única diferencia era el nombre, todos podríamos pensar que la balanza se decantaría 50-50, es decir, mitad hombre y mitad mujeres. Sin embargo, la balanza se decantó bastante hacia los hombres. Y alguien podría decir, bueno, pues eso podría ser fruto de la casualidad, que seleccionaron solo a los hombres. Pero no es así. Cuando se ha hecho un poco más a ciegas, es decir, que en el currículum únicamente aparecían las iniciales del nombre, lamentablemente todos cuando vemos una inicial y un apellido pensamos que es un hombre el que está haciendo pues el artículo científico o está publicando en una revista. Se vio que realmente sí que era importante poner solo la inicial porque aumentaba el número de mujeres seleccionadas únicamente por sus méritos y no ya por su género. Y otro ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que en la orquesta, por ejemplo, de Nueva York, y ya se hace en muchos sitios, se hacen audiciones a ciegas, porque únicamente en la orquesta había hombres. Cuando hicieron las audiciones a ciegas, en lo que solo se valora el talento de la persona que está tocando la pieza, eligieron a muchísimas más mujeres que a hombres, lo cual no quiere decir que los hombres no sean talentosos, cuidado con eso, sino que realmente ahí ya no existe un sesgo de género ni se está viendo a la persona, ¿vale? Entonces es importante este día, aunque mucha gente le pueda parecer que esto es un grupo de feministas que está valorando que la ciencia no se dedica a las mujeres, o que no es así, ¿vale? Queremos que quede claro que existen unos datos que están avalados por muchísimas encuestas y que en realidad lo que queremos es que desde el principio, desde tanto en la educación como en casa, porque de hecho hay muchos padres también que tienen hijos e hijas, se les pregunta ¿qué creen que va a estudiar su hijo? Realmente los que creen que van a estudiar ciencias, tecnología, matemáticas, creen que van a ser sus hijos en vez de sus hijas. Ese dato hay que cambiarlo desde el principio. Entonces agradecemos el que estéis aquí y nos deis esta plataforma para poder decirle a la gente que estamos aquí,
que en el caso de la asociación de ADICIPEC, si alguien nos quiere buscar, tenemos Facebook, Twitter, emails en los que pueden contactar con nosotros. También veo que está aquí de miciudadreal.es. También estamos escribiendo artículos de divulgación científica porque es muy importante, y eso también lo quiero recalcar, la información que llega a través de los medios de comunicación, no digo que sea culpa de vuestra, sino que muchas veces está sesgada y hay que buscar las fuentes reales y veraces para que las personas que a lo mejor no tienen un conocimiento científico muy alto puedan entender y valorar lo que se está haciendo en investigación. Y muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, por supuesto. ¿Los cuentacuentos de qué va? Sí, los cuentacuentos, lo que vamos a hacer es una actividad. Primero le pondremos, intentaremos que los niños dibujen cómo se imaginan a un bombero, cómo se imaginan a un policía, etcétera, etcétera, porque se han visto estudios, no quiero desvelarlo mucho para que si nos está viendo algún niño y quiera venir a participar, no estropeemos el experimento, pero hay bastante sesgo en ese caso. Entonces vamos a ver qué tal los chicos de Ciudad Real, cómo participan y cómo tienen esa visión. Hemos decidido escoger, si me permiten seleccionar, este libro. Existen muchísimos libros ahora mismo de divulgación científica basados en cuentos de historias de científicas a costa de lo que estamos diciendo de los roles. De hecho, hemos decidido quitar a Marie Curie de las que vamos a leer porque consideramos que hay bastante información en los libros de texto que tienen ellos. Entonces hemos seleccionado una serie de científicas que aparecen en este libro. El porqué de este libro no es porque le estemos haciendo promoción y nos paguen las autoras, sino porque realmente hay otra serie de libros, como por ejemplo Las chicas son de ciencias, que está un poco más orientado a adolescentes. En este caso queremos ir a un público más infantil. El cuentacuentos va desde los 7 hacia 109 años. Creo que hemos puesto un rango bastante amplio para que participe quien quiera venir. Vamos a leer 4 chicas, entre las que me incluyo. Todas ellas son de ramas de la ciencia, químicas, ingenieras, trabajando en el IRES de ambientales, en el caso mío de medicina. Leeremos los cuentos, hablaremos de la vida de estas científicas, le pondremos imágenes para que no solo sea cuento y los niños también se animen un poco. Interaccionaremos mucho con ellos, haremos preguntas, qué es lo que más les ha gustado, cuál ha sido su favorita, qué harían ellos para mejorarlo en sus colegios, y además contaremos un poco nuestra experiencia, siempre desde un punto de vista, por supuesto, muy divulgativo. No podemos contar exactamente lo que hacemos porque es verdad que es un poco complejo, pero creemos que con un lenguaje sencillo a los niños se les puede animar a hacer algo científico. Y eso es todo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Yo solo un matiz. Sí. Cuando hacías referencia a que en la universidad la mayoría de catedráticos y la mayoría de titulares eran hombres, sí. ¿te refieres a Castilla-La Mancha? En toda España. En nacional. En toda España. Nacional, sí. Nacional. En toda sí. España y en prácticamente todas las ciencias. Lo que ocurre es que en los sectores de ciencias e ingeniería el dato es dramático. Sí. Sí. Es cierto que a las niñas les puede llegar a llamar más lo que son ciencias de la salud, porque la asocian pues eso más a la enfermería, a la medicina. Y es cierto que sí que se ha visto que estudiando una serie de valores la mujer se define como más empática. Y yo creo que también el rol este que estamos diciendo de cuidadora, que asumen el papel desde muy pequeñas, pues creemos que es verdad que se enfoca mucho más ahí. No es que haya un menosprecio de las niñas a no hacer matemáticas, pero es lo que decía Gemma, cuando ellas ven que es muy difícil, creen que no van a ser capaces de conseguirlo, cuando realmente hay muchísimas chicas haciendo matemáticas. Mi familia entera ha hecho matemáticas, mi madre, mi tía, mi hermana, por lo tanto que se puede, que es así. Es decir, pinta un bombero a una persona que se dedica a ser bombero, ¿no? Y si pintan un hombre o una mujer, ¿no? Efectivamente. La inmensa mayoría pintan hombres. La inmensa mayoría pintan hombres. De hecho, el estudio está hecho en Estados Unidos. Pero si dices un astronauta o un piloto, claro, hay muchísimas profesiones que asocian. Si dices dibuja al que crees que inventó la wifi y te van a pintar un hombre. La wifi la inventó una mujer. Es decir, hay muchos inventos muy modernos y muchas aplicaciones de total actualidad que han sido hechas por mujeres o en las que la contribución de las mujeres ha sido fundamental, totalmente desconocido por los jóvenes. Sí, de hecho el estudio es más fácil en lo que es Estados Unidos, Inglaterra, porque no hay género en el vocabulario. Entonces, bombero es bomber, no hay otra forma. En cambio aquí es cierto que alguien te puede decir, bueno, es que estás diciendo bombero y no bombera.
pero también hemos visto de compañeros que han hecho estudios similares que ha llegado una mujer que es científica y ha estado contando su experiencia como científica y les dice, bueno, pintar a un científico, y en vez de pintarla ya están pintando a un hombre, lo cual es bastante sorprendente cuando ya han recibido parte de formación al respecto. Tienes mucho más marcada la imagen de Einstein que la Sí, de cualquiera de efectivamente. nosotras haciendo ciencia. Efectivamente. Es más, es que hay veces que te dicen que si estás disfrazado de científico. Por eso, de hecho, para el cuentacuentos no nos pondremos en ningún momento bata. Es decir, el asociar al científico siempre con la bata tampoco es real. De hecho, los físicos normalmente trabajan sin bata. Hay muchos ingenieros que trabajan sin bata. Entonces, también intentar quitar un poco el estereotipo de científico con los pelos a lo loco, la bata Los líquidos y los amarillos líquidos fluyen. amarillos. O sea, esto no, hay muchas- claro, hay mucha muchas más más ciencia que se ciencias hace. diferentes. Pero médicas hay unas poquitas, ¿eh? Sí, pero fíjate, al final pero luego los datos de pero catedráticas los o de que datos, llegan sí. a altos cargos no hay tantas. Claro, Es que dedicadas ese es a el la tema. investigación como tal hay muy pocas. Es decir, médicas que se dediquen a tratar pacientes, efectivamente sí que hay, pero dedicadas también a la parte científica muy poquitas. Y mujeres periodistas también, y estamos todos aquí hoy, hombre. Sí, la verdad es que la Claro, representación de mujeres ha sido bastante escasa. Éramos 150 y había 110 o 120 mujeres. Las son todo. ¿Y cuántas han llegado a dirigir periódicos? Algunas hay, ¿eh? Alguna, aquí mucho hay, menos, ¿no? aquí hay Es curioso que para haber empezado 110 se quedaran dirigiendo dos. Actualmente no, pero en Ciudad Real hubo un momento en el que los 2 periódicos eran dirigidos por mujeres. Por consecuencia. Bueno, pues ahí es donde os decimos que la brecha en la parte de humanidades y ciencia pues no está resuelta en absoluto. Sí, lo que además Cuando podamos decir lo mismo en las empresas de ingeniería, estaremos más tranquilos.